Oremos juntos. Dios Padre Santo y misericordioso que nos ama, por nuestros pecados vivíamos alejados de ti. Sin embargo, tú tuviste misericordia de nosotros, y Jesús murió en la cruz y recibió la maldición en el juicio en nuestro lugar, y limpió todos nuestros pecados para siempre. Por su obra ahora somos tus hijos, y ahora podemos ir al cielo con tu sangre preciosa. Así que te alabamos y te glorificamos al Señor. En este tiempo, nosotros que fuimos rescatados por tu sangre preciosa, estamos aquí reunidos. Juntos estamos aprendiendo tu palabra y estamos alabando tu amor y tu gracia. Así que gracias por permitirnos esta reunión santa. Creemos que tú estás con nosotros en este tiempo. Míranos a cada uno de nosotros y cuídanos con tus manos misericordiosas. Y llénanos con tu palabra y el poder del Espíritu Santo para que podamos vivir siendo dignos de ser tus hijos por el resto de nuestras vidas. Confiamos que tú estás cuidando a todas las iglesias y a todos los hermanos que están guardando su fe, a pesar de que están llevando las dificultades en su vida cristiana. Llénalos con tu palabra y con el poder del Espíritu Santo y ayúdalos para que ellos puedan predicar todos los días y que puedan salvar a las almas perdidas. También cuida y permite de buena salud a los que están enfermos y a los débiles, para que a ellos no falte nada y puedan vivir según tu voluntad por el resto de sus vidas. Señor, que nos da las palabras necesarias y nos enseñas el camino donde debemos andar. Ayúdanos en este tiempo también para que podamos entender tu voluntad y tu santa voluntad. En el nombre de Jesús hemos orado. Amén.
Busquemos la Biblia, San Juan capítulo 1. San Juan capítulo 1, versículo desde 2 hasta 5. San Juan capítulo 1, desde 2 hasta 5. San Juan capítulo 2, desde 2. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hasta aquí. Creo que muchos se fueron a otra ciudad por el feriado, pero parece que entre los miembros de coro no se fueron muchos. Creo que todos están aquí para alabar al Señor. Gracias. Ya que a los tiempos visitan a su pueblo natal, estarían pasando un buen tiempo con sus familiares, parientes y amigos. Pero deseo que estén aprovechando el tiempo para predicar. Hoy también, a continuación de antes, sigamos aprendiendo con el tema el vivo y el muerto. Ante los ojos de Dios, a los salvos se llaman los vivos, y a los que no son salvos se llaman los muertos. Adán murió espiritualmente el día que cometió pecado. Por eso, todos los hombres que nacieron después de Adán están muertos en sus delitos y pecados desde su nacimiento. Pero en Efesios capítulo 2, 1 dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. También si vemos Juan capítulo 5, 25, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo del Dios, y los que la oyeren vivirán. Aquí dice, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo del Dios, y los que la oyeren vivirán. Aquí dice, viene la hora. Eso significa que al escuchar el Evangelio, su espíritu vivirá. Es decir, cuando recibe la salvación, el espíritu vive. Por eso, los salvos son los vivos y los que no son salvos son muertos ante los ojos de Dios. Las vidas son totalmente diferentes, distintas. Los vivos llevan una vida de los vivos y los muertos llevan una vida de muertos. Nosotros hemos aprendido por la palabra sobre dos vidas. Aunque ahora vivamos entre los muertos, pero somos vivos porque somos salvos. Entonces, tenemos que vivir como los vivos, no como los muertos. El destino de los vivos y de los muertos es muy diferente, al igual que la vida de los vivos y de los muertos es muy diferente. Por eso hoy día, por la palabra que hemos leído Juan capítulo 1, 2. 1, 2, aquí dice, este indica a Jesús. Eran en el principio con Dios. Indica a Jesús. Jesús estaba con Dios en el principio. Aquí dice en el principio, significa antes de la creación. En Génesis capítulo 1 también dice, en el principio creó Dios y los cielos y la tierra. En el principio, que dice aquí Juan 1, se refiere el tiempo antes de la creación. Es decir, cuando todavía Dios no creaba nada, Jesús estaba con él. La Biblia dice, Dios Padre, yo y el Espíritu Santo son uno, ¿cierto?
Por eso en Génesis capítulo 1, 2 dice, el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. El Espíritu de Dios en hebreo es plural. También en Génesis capítulo 1, 26, cuando Dios creó al hombre, dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen. Dios dijo, hagamos, o sea, nosotros hagamos, así Dios ha dicho. Dios es uno, pero ¿por qué Dios nosotros hagamos? Explica a la Trinidad. No podemos entender esto perfectamente con nuestra inteligencia. Dios Padre, Hijo y el Espíritu Santo son uno, un solo Dios. En la época del Antiguo Testamento, Dios apareció como Padre en la historia de Israel. Y Hijo Jesús vino a este mundo y cumplió la salvación. Y después que Jesús fue, vino el Espíritu Santo y Él ayuda para que la gente reciba la salvación, entendiendo bien el Evangelio. Por eso, Dios, Padre, Hijo, Jesús y el Espíritu Santo son uno. Aquí dice, este era en el principio con Dios. Este indica a Jesús. O sea, Jesús estaba con Dios en el principio. Es decir, antes de la creación, Jesús estaba con Dios. También si vemos Proverbios capítulo 8, dice, Jesús estaba con Dios, aún antes de que Dios creara los montes y el mar. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas. Por eso, Dios creó todas las cosas y Jesús creó todas las cosas, es lo mismo, es la misma expresión. Jesús no es hombre como nosotros, sino es Dios mismo. Jesús es Dios. Él estaba con Dios antes de la creación y Él creó todas las cosas. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Jesús es el Creador que creó todas las cosas. Juan capítulo 1, 4 dice, en Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. En Él estaba la vida. Hoy voy a predicar sobre la vida. Jesús es Dios mismo y también vino a este mundo para darnos la vida de Dios. Vino a este mundo para dar la vida de Dios a los que están muertos en los pecados y para llevarlos al reino de Dios. Por eso, en Jesús estaba la vida. En Jesús está la vida. Esta vida no se refiere a la vida carnal de este mundo, sino a la vida eterna de Dios. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Dice, la vida era la luz. La vida es la luz. Y versículo 5 dice, la luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. La luz en las tinieblas resplandece. La luz es indispensable porque existen las tinieblas. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Si vemos Génesis capítulo 1, 3, cuando creó la tierra para los hombres, primero Dios dijo, sea la luz. Sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena. Y separó Dios la luz de las tinieblas. Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Antes de que existiera la luz, estaban las tinieblas. Entonces, seguramente no se podía saber que las tinieblas eran tinieblas. Cuando se creó la luz, se separó la luz de las tinieblas. Así fue la creación. Por eso, si no hay luz, no puede haber nada.
No puede existir la vida en donde no hay la luz. Dios creó la luz para dar la vida a las criaturas de la tierra. Esta es la luz del sol. El sol estaba distanciado a unos 150 millones de kilómetros de la Tierra y es 130.000 veces más grande. Se dice que es una masa de fuego. Entonces, ¿por qué Dios creó el sol? Fue para dar la vida a la Tierra. Por eso, cuando Dios dijo, sea la luz, y fue la luz. Ahí la luz alumbró a toda la tierra y empezó la vida en la tierra. Si no hubiera la luz, tampoco hubiese existido la vida. Por eso, la luz es la fuente de la vida. Pero la luz que sale en Juan 1 no es una luz física, sino una luz para nuestro espíritu. Es una luz espiritual. La luz en las tinieblas resplandece. Las tinieblas no prevalecieron contra ella. Como Dios dijo, sea la luz, y fue la luz. La luz resplandeció en las tinieblas. Aquí, las tinieblas, ¿qué indica? Indica la muerte. Las tinieblas indica el pecado. La luz indica la vida y las tinieblas indican la muerte. Y también la luz se refiere a la verdad y las tinieblas se refiere a la falsedad. La luz es la bondad y las tinieblas es la maldad. Por eso la Biblia dice, el diablo es el que tiene la potestad de las tinieblas. El diablo tiene la potestad de las tinieblas. Y Dios es la luz de la vida y el fuente de la luz. Cuando fuimos salvos, fuimos trasladados de las tinieblas a la luz, de muerte a vida y de los pecados a la santidad de Dios. Así fuimos trasladados. Por eso los salvos son los que recibieron la luz del Señor. La luz en las tinieblas resplandece. Aquí luz indica Jesús y las tinieblas indica este mundo que está lleno de pecados. Cuando Jesús vino a este mundo estaba en las tinieblas y no había la luz. Antes de que hubiera la luz, había solo las tinieblas. Pero Jesús, quien es la luz, resplandeció a este mundo que estaba en las tinieblas. Es decir, Dios alumbró con la luz de la vida a los que están bajo la potestad de Satanás. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Las tinieblas también significan el corazón de los hombres. Jesús vino al pueblo de Israel. Él vino al pueblo de Israel. Israel es un pueblo al que Dios especialmente eligió y distinguió de este mundo. Al ver Génesis capítulo 11, Dios juzgó a este mundo con agua y fue la familia de Noé quienes durante los siguientes 500 años multiplicaron la tierra. Y luego, en el sector del río Éufrates y del río Tigris, se llama Shinar. Ahí se reunieron los hombres y ellos han dicho, vamos, edifiquémonos una ciudad, una torre, cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un hombre. Y Dios confundió la lengua para que no pudieran edificar la torre. Dios confundió la lengua. Por eso, ellos tenían que suspender la obra de edificar el torre. Y está conservada la huella de la torre de Babel en Irak todavía. Mesopotamia estaba ubicado por el río Éufrates y Tigris. En ese lugar había el huerto de Edén. Es donde también vivían los descendientes de Noé. Pero, si vemos Salmos capítulo 14:3, dice que en aquel tiempo no había quien buscara a Dios. Jehová miró desde los cielos para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Todos se desviaron. En este momento,
edificaba Torre de Babel, pero no había ninguno que buscara a Dios. Naturalmente, el hombre busca a un Dios porque dentro de él tiene el espíritu, pero en aquel momento la humanidad totalmente perdió el sentido de conocer a Dios, por lo que adoraba al sol, a la luna y a los animales, y algunos adoraban las imágenes. Así la humanidad perdió el conocimiento de Dios. Es ignorancia. Entonces, podemos decir que las tinieblas es la ignorancia. Todos se desviaron, pero si Dios hubiera enviado hacia la humanidad, entonces todos habrían apartado de Dios. Por eso, primero, Dios siempre se manifestaba con las cosas creadas por Él. Como sale en Romanos capítulo 1:20, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidos por medio de las cosas hechas. No podemos ver a Dios, ni tampoco su poder y su deidad invisible, pero podemos conocerlo mirando todas las cosas creadas por Él. En Hebreo 3 dice, porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Podemos conocer el poder y la sabiduría de Dios mirando todas las cosas creadas por Dios. Nosotros estamos viviendo en las cosas creadas por Dios, ¿cierto? En el cielo hay muchísimas estrellas y en la tierra viven muchas especies de animales y plantas. De verdad, es un mundo muy maravilloso. Pero la gente no piensa, ¿quién creó todas las cosas? ¿Quién creó todas las cosas? ¿Se han creado por sí mismas? Si no saben nada, entonces no diga nada. Pero ¿por qué dicen que todas las cosas se han creado por sí mismas? Nada se creó por sí sola. ¿Evolución? Entonces, ¿de qué cosa evolucionaron las flores? ¿Y de qué se evolucionó el árbol de la manzana o el árbol de la uva? Génesis 1 dice, árbol de fruto que dé fruto según su género. Produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias y serpientes, animales de la tierra según su especie. Dios creó millones de especies de animales y plantas desde el principio. Entonces, mirándolos, deberían pensar, ¿quién hizo todo esto? Pero dicen que una ameba evolucionó a un mono, luego el mono evolucionó poco a poco hacia el hombre. El que cree esto, levante la mano. Es algo absurdo. No hay una explicación exacta acerca de la evolución. Pero, ¿por qué esta mentira se enseña en el colegio? ¿Por qué? La humanidad perdió totalmente el sentido de conocer a Dios. El diablo está dominando a los pecadores que están alejados de Dios y hace que lo crean en Dios y crean mentiras. También dije que la luz es la verdad y las tinieblas es la falsedad. A la gente le gusta más las tinieblas que la luz. Le gusta más las mentiras que la verdad. Están muy familiarizados con el pecado. Y aunque quieran hacer lo bueno, no pueden, porque naturalmente se les sale lo malo. Fácilmente cometen los pecados. ¿Por qué pasa esto? Porque nacieron en los pecados. Por eso están familiarizados con el pecado. En el huerto de Edén, Dios creó todas las cosas y por último creó al hombre a su imagen. En Génesis capítulo 1, 27 dice, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Pero, ¿cómo es posible que el mono evolucione a un hombre? Entonces, también, ¿cómo evolucionará para ser una mujer? Pero la gente cree en esta mentira. Algunos, aunque se les predique mucho, tanto, no quieren creer en Dios por creer en la teoría de evolución. Las tinieblas ciegan a los hombres para que no comprendan la verdad. Cuando nadie buscaba a Dios, Dios escogió a Abraham y escogió al pueblo de Israel.
y por medio de Israel mostró su poder a la gente de este mundo, a toda la gente. Y les enseñó qué bendiciones recibirían al obedecer la palabra y qué maldiciones recibirían al desobedecer la palabra. La historia de Israel es una obra de Dios. Si vemos bien al pueblo de Israel, podemos conocer cómo es Dios y que Él está atrás de ellos. Dios no solamente gobierna al Israel, sino también a todos los países, a todo el mundo. En Ezequiel capítulo 38 dice que el pueblo de Israel mora en la parte central de la tierra. Dios lo escogió para que a través de su historia se muestre cómo es Él y a todas las personas de todo el mundo. Israel es el pueblo escogido por Dios. Sin embargo, ellos también rechazaron a Jesús. Jesús en hebreo es Mesías, en griego Cristo y en nuestro idioma Salvador. Dios envió a Cristo Salvador a la tierra de Israel. Pero Israel no sabía que Jesús era Cristo. Sino, por eso, que ellos se pusieron contra él y al final lo crucificaron. El pueblo de Dios mató al Hijo de Dios. ¡Cuán gran contradicción! Por el pecado de matar a Jesús, Dios envió al emperador Titus de Roma a Israel en el año 70 después de Cristo. Y 1.100.000 judíos murieron. Los demás fueron esparcidos por todo el mundo y sufrieron durante 12.000 años. Así, los judíos tienen una historia más triste. El pueblo de Israel se cayó por rechazar a Jesús. Pero Dios lo recuperó en el fin del mundo para mostrar que Dios no está muerto. Israel se independizó después de 12.700 años de haber perdido su soberanía. Aunque es un país pequeño, pero cada vez que peleaba contra los árabes, ganaba. Por eso es un país muy fuerte. La Biblia dice que el pueblo de Israel jamás va a desaparecer. Si vemos Jeremías 31, mientras que haya el sol y la luna, Israel no va a desaparecer. Pero los árabes no reconocen a Israel como un país y siempre quieren eliminarlo, así que siempre atacan. Aunque lo atacaba tanto, ¿Israel ahora desapareció? No, todavía existe. Seguramente todos los países que atacan a Israel van a caer. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque si Israel desaparece, entonces la Biblia sería una mentira, un libro de mentiras. Dios es el que recupera a Israel. Entonces, querer eliminar a Israel es desafiar a Dios. Tal vez pueda ganarle a Israel, pero ¿podría ganar a Dios? ¿Podría ganarle a Dios? Luchar contra Israel es igual que luchar contra Dios. Es una cosa necia. Bueno, el pueblo de Israel tampoco comprendía que Jesús era Dios. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Aunque el pueblo de Israel fue escogido, pero seguían en las tinieblas. Ellos guardaban el día de reposo y los mandamientos, pero todavía no eran salvos. Seguían perteneciendo a las tinieblas. Ahora también hay muchos que van a la iglesia con celo. Ellos alaban, oran cada domingo, oran fuertemente, llorando mucho y dan ofrenda y se esfuerzan a ser buenas personas. Todo es bueno, pero la mayoría de ellos no son salvos todavía. La Biblia que dice, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de Dios. Si dice, Señor, Señor, entonces será creyente, pero no todos entrarán en el reino de Dios. Algunos oran a Buda y piden las bendiciones, pero ni siquiera tienen un Dios, el budismo. El budismo no cree en un Dios, sino solo creen en una enseñanza de un hombre. Los musulmanes creen en Allah, pero Allah es un Dios falso. No existe ese Dios. No hay otro Dios, sino Dios que es creador.
aunque vaya a la iglesia, una iglesia y tenga creencia, pero hasta los budistas tienen creencia. Es lo mismo. Un budista que se haga cristiano y ora a Dios, pero igual solo pide las bendiciones carnales. Entonces es lo mismo que antes, cuando pedía a Buda las bendiciones carnales. Hay muchos que todavía no son salvos, a pesar de que han ido a una iglesia durante mucho tiempo. Yo también había muchas obras en la iglesia sin ser salvo, más que 10 años. De verdad, quería entregar toda mi vida al Señor. Por eso fui a la Universidad de Teología y estudié mucho la Biblia. Era buen alumno, por eso me permitieron predicar en una iglesia durante 2 años. Aunque aún era un alumno. Por eso yo pensaba podía ir al cielo. Pero San Juan 3, ¿qué dice? El que no naciera de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿A quién dio esta palabra? A Nicodemo, quien era el principal de los judíos. Un principal de los judíos era el que guiaba espiritualmente a los israelitas y se encargaba el juicio religioso. También decidía las cosas importantes en la sociedad de Israel. Ahora sería como un teólogo doctorado. Pero Jesús le dio a Nicodemo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Aunque tú tienes buen corazón y haces muchas cosas para Dios, pero todavía no puedes ir al cielo. Tú no puedes ir al cielo. Ahora también algunos van a la iglesia fervientemente. Van todos los días, todos los domingos a la iglesia. También van a las villas, pero no pueden ir al cielo, lamentablemente. Según la Biblia, siendo un cristiano, orando mucho, haciendo muchas buenas obras, no pueden nacer de nuevo. Aunque entreguen mucha plata, tampoco puede nacer de nuevo. Nacer de nuevo, en inglés, born again. O sea, tiene que vivir de nuevo. Los que nacen y con su cuerpo viven por algunos años. Pero para vivir en el cielo eternamente, tiene que nacer de nuevo como hijos de Dios. El cuerpo nace una sola vez. Y nacer como hijo de Dios también es una sola vez. Una vez en su vida. Generalmente las especies voladoras nacen 2 veces. La mosca vuela, pero desde el nacimiento puede volar. No, de un gusano se convierte a un mosca y vuela. La larva también se transforma a un cigarro y vuela. La oruga, comiendo hierbas, se convierte a una mariposa. Los aves también ponen huevos y al romperse el cascarón sale un pajarito y puede volar. Así, todo nace en 2 veces. Estamos viviendo porque nuestro cuerpo nació, pero ustedes tienen una fecha en la que su espíritu nació. Yo tengo 2 fechas de cumpleaños. Tengo el día de nacimiento de la carne y el día de nacimiento de mi espíritu. La Biblia dice así, Colosenses: lleva fruto y crece también en vosotros desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. Hay un día en el que entendió y creo la verdad. Podría olvidarse de esta fecha, pero los salvos seguro tienen ese día. Día feliz, día feliz. Jesús vino al mundo de Israel siendo luz, porque Israel era tinieblas. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Eso significa que Jesús alumbró a Israel, pero ellos no entendieron. Ellos rechazaron a Cristo. Por este pecado fueron esparcidos y recibieron, muchos sufrieron durante 2000 años. Es un ejemplo que muestra que los que rechazan a Cristo van a recibir un castigo grande. Jesús vino a este mundo como la luz. La gente de este mundo vive bajo la potestad del diablo, apartándose de la verdad desde su nacimiento. Esto es las tinieblas. Pero Jesús vino siendo la luz a la tierra. Busquemos Juan capítulo 1, versículo 9. Capítulo 1, versículo 9. Leamos juntos.
aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Luz verdadera. Jesús es la luz, pero aquí dice que es luz verdadera, porque es la luz de la vida eterna. Jesús dijo, yo soy el pan de la vida, el agua de la vida y la luz de la vida. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. El mundo es las tinieblas, pero vino la luz que alumbra a todos los hombres. La luz del sol, o la luz del sol o la luz de una lámpara alumbra todo de una vez al mismo tiempo, pero la luz verdadera alumbra individualmente a cada una de las personas. Cuando hacemos el seminario, muchas personas lo escuchan. Muchas personas escuchan, pero entre todos, algunos entienden bien y algunos no. Algunos no entienden, aunque escucharon más que 10 veces. Pero algunos recibieron la salvación escuchando una sola vez el seminario. Entre a los que he predicado, algunos fueron salvos en el primer día que nos conocimos. En el primer día, directamente. ¿Por qué? ¿Porque les prediqué directamente el Evangelio? Porque ya estaba listo para ser salvo. Por eso les prediqué directamente el Evangelio. Porque tenía corazón preparado. Si uno sabe bien qué es las tinieblas y desea ser salvo, entonces Dios abre el corazón de esa persona. Si vemos Hechos capítulo 16, el apóstol Pablo fue a Filipo y predicó a algunas mujeres que estaban junto al río. Entre las mujeres que escuchaban la palabra, Dios abrió el corazón de una mujer llamada Lidia y la hizo escuchar atentamente la palabra del apóstol Pablo. Entre muchas mujeres, porque Dios solo abrió el corazón de la Lidia y a otras no, porque ella tenía corazón anheloso. Juan 7 dice así: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la escritura, de su interior correrán ríos de agua vida. Así dice Juan capítulo 7, versículo 37. Como el que tiene sed busca el agua, el que tiene sed espiritualmente busca el agua de vida. El que tiene sed solo busca el agua, no busca otra cosa. Yo también cuando era niño, una vez fui a un monte con un abuelo y tenía mucha sed y solo buscaba el agua. El que tiene sed solo piensa en agua. De igual manera, el que tiene sed de su espíritu solo piensa cómo puede ser salvo. Entonces, Dios le hace entender la gracia de Dios por medio del Espíritu Santo. Por eso dice, el que cree en mí, como dice la escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Eso significa que su espíritu se va a satisfechar verdaderamente. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Alumbró a todos. Puede alumbrarlos a todos, pero solo alumbra a los que tienen corazón preparado y abierto. Busquemos San Lucas. San Lucas está antes de Juan. Lucas capítulo 1. Lucas capítulo 1, versículo 77. Capítulo 1, versículo 77 hasta 79. Yo voy a leer. Versículo 77. Para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de sus pecados, por la entrañable misericordia de nuestro Dios, con que nos vistió desde lo alto la aurora, para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por un camino de paz. Aquí dice, para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de sus pecados. Salvación para perdón de sus pecados.
En Hebreo 9:22 dice, sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Para que los pecados de uno sean perdonados, otro que no tenga ningún pecado tiene que morir. En Hebreo 10:4 dice, porque la sangre de los toros, de los machos cabríos no puede quitar los pecados. En la época del Antiguo Testamento, cuando el pueblo de Israel cometía pecado, tenía que dar el sacrificio, matando los animales que no tenían defecto, ningún defecto. Pero ahora, ¿la sangre de los animales quita el pecado de los hombres? No puede quitar. Por eso, mataba un animal sin defecto enseña que Jesús redimirá nuestros pecados muriendo en la cruz, como un cordero sin defecto. Por eso, no hay salvación sin perdón de pecados. Jesús murió y recibió el juicio en mi lugar, y Él perdonó mis pecados eternamente. Totalmente. Al creer en esto, yo fui salvo. Recibir la salvación, recibir el perdón de pecado y ser salvo es la misma expresión. Algunos dicen que tienen la vida eterna, tienen salvación, pero al preguntarle cuándo recibió el perdón de pecado, dicen que no sabe. Sin perdón de pecado, ¿puede tener la salvación? No puede. Cuando yo fui salvo, no sabía que el perdón de pecado era la salvación. Solo creía que todos mis pecados fueron perdonados. Como dice Hebreos 9:12, que dice que cumplió la eterna redención con su sangre, propia sangre. Y antes de morir Jesús dijo, consumado es. ¿Qué fue lo que él cumplió? Consumó. Cumplió la eterna redención. Yo también entendí esto en un día. El día 30 de octubre de 1972, a las 8 de la noche. No me puedo olvidar ese día. Todos mis pecados fueron perdonados. Obviamente, no tenemos que pecar más. Sin embargo, podríamos errar y pecar por nuestro carácter pecaminoso. Pero hasta mis pecados de futuro fueron perdonados. Esa es la eterna redención. Cumplió eterna redención. Cuando entendí y creí que Dios cumplió eterna redención, el miedo y la duda de mi corazón desaparecieron. Todos mis pecados fueron perdonados eternamente. Entonces, aunque quiera ver el infierno, no puedo. ¿Por qué? No tengo ningún pecado. Uno va al infierno por el pecado, pero no tengo ningún pecado. Por eso, no puedo ver el infierno. El Señor me perdonó eternamente. Cuando yo entendí esto, el perdón de pecado, está muy feliz. Luego, aprendiendo la Biblia, me di cuenta de que esto era la salvación. También aprendí que en este momento nací de nuevo y también recibí la vida eterna. También al mismo tiempo yo recibí el Espíritu Santo. Hay un himno que dice, el Señor perdonó mis pecados, está en mí. En la Biblia no hay una palabra más maravillosa que el unigénito de Dios murió y perdonó todos nuestros pecados. Dios creó todas las cosas con su poder, con su palabra. Él puede hacer todas las cosas con su palabra y con su poder, pero hay una cosa que Él no puede hacer con su palabra y con su poder. ¿Qué? ¿Qué será? Es salvarnos, salvación. ¿Por qué? Porque Dios es justo y recto. Si Él salva a los hombres sin quitar los pecados, entonces Él no sería justo ni recto. Entonces, Él, ¿qué tiene que hacer para salvarnos? La paga de pecado es muerte. Dios tiene que pagar los pecados de los hombres. Por eso Él vino a este mundo en forma de hombre, como unigénito, que no tiene ningún pecado, y murió en la cruz, en el lugar de los hombres. En 2 Corintios 5 dice, porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Jesús murió para todos nosotros. Por eso podemos decir que nuestros pecados también murieron en la cruz. Si no sabe esto, entonces no puede creer. Si no cree, entonces no puede ser salvo. Dios nos salvó perdonando nuestros pecados. Por eso no hay salvación sin el perdón de pecado. Dios tampoco puede salvarnos sin perdonarnos los pecados. El unigénito de Dios murió. Esto es una obra más grande en este mundo. Una obra más grande, más preciosa. Dios tampoco podrá hacer una obra más grande que esta. Por eso dice, para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de sus pecados.
recibir el perdón de pecado, ser salvo y tener vida eterna. También recibir el Espíritu Santo, todo se cumple en un mismo momento. Para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de sus pecados, por la entrenable misericordia de nuestro Dios. Dios nos salvó porque tuvo gran misericordia en nosotros, nos compadeció. Si vemos Lucas 18, el fariseo dio a Dios alzando las manos: Dios, ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano, yo guardo todos los mandamientos, así llevo una vida santa. Pero el publicano, estando lejos, no quería aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho, diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Uno se acercó a Dios confiando en su obra, y otro solo pidió a Dios la misericordia y la gracia. La gracia no es algo que se le da haciendo algo, sino que se le da sin nada a cambio. Eso es la gracia. Ten misericordia en mí. Por ejemplo, uno que mató a 100 personas, entonces, ¿no puede pedir misericordia? Aunque uno cometió un gran pecado, muy grave, pero sí puede pedir misericordia. Dios también dijo que le va a dar su misericordia. Por eso, en Efesios capítulo 2, 4 dice: pero Dios es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó. Aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó. Dios nos perdonó y nos salvó, es porque es el rico en misericordia y nos compadeció incondicionalmente. Teníamos que ir al infierno, pero Dios nos compadeció porque tenemos su imagen. Si su hijo está enfermo y se está muriendo, entonces, ¿cuán misericordioso sería con su hijo? Si puede curarlo vendiendo todos sus bienes, entonces va a vender todos sus bienes. No podemos saber cuánto Dios nos ama a cada uno de nosotros. Por eso, si vemos 1 Juan capítulo 4 dice así: en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Él nos envió su unigénito para llevarnos al cielo. Dios hizo morir al que no tiene ningún pecado. Es un amor incondicional, una gran misericordia. Por eso, por la entrenable misericordia de nuestro Dios. Este versículo significa: cuando entendimos el perdón de pecado y fuimos salvos, nos vistió desde lo alto la aurora. ¿Con que nos vistió desde lo alto la aurora? La aurora. En la noche, cuando está muy oscuro, no puede ver nada, pero cuando sale el sol, puede ver todas las cosas. Todas las cosas se muestran por la luz. Por eso, cuando recibimos el perdón de pecado, fuimos salvos. La aurora nos vistió desde lo alto. El Señor es la luz de la vida. También dice en Malaquías capítulo 4: nacerá el sol de justicia y en sus alas traerá salvación. Dice: nacerá el sol de justicia y esto va a traer la salvación en sus alas. Aquí el sol se refiere a Jesús. Y Lucas 1:79 dice: para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte. Los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte. Antes de ser salvos, habitábamos en tinieblas y en sombra de muerte. Y al morirnos, teníamos que ir al infierno. Para dar luz a los que habitan en tinieblas, para encaminar nuestros pies por camino de paz. Y después de ser salvo, nos guía por camino de paz. El Señor nos alumbró con la luz de la vida. Busquemos Isaías capítulo 9, versículo 2. Isaías capítulo 9, versículo 2. Me ponga en pantalla 9:2.
Leamos junto. 9:2. Leamos junto. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Tinieblas indica la muerte, El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Aquí, gran luz indica a quién? A Jesús, la luz de la vida. Jesús es la luz de la vida. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. El profeta Isaías profetizó este versículo 700 años antes de Cristo. Entonces Jesús tenía que venir a la tierra. Solo Jesús podía alumbrar a cada una de las personas con la luz de la vida. Solo Jesús puede alumbrar a cada persona. Por eso, en Mateo capítulo 4, 16 sale misma palabra. Entonces, quiere decir que Jesús cumplió la profecía de Isaías. La luz del Señor alumbró a los que estaban sentados en tinieblas y se hizo la luz de la vida. Por eso, el Señor, con su venida, nos dio la vida y la gloria eterna. También busquemos otro versículo. Busquemos Juan capítulo 8. Juan capítulo 8, versículo 12. Juan capítulo 8, versículo 12. Otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo, y el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Jesús dijo: yo soy la luz de la vida. Si vemos San Juan, sale muchas veces que Jesús dijo muchas veces: yo soy tal. En griego, ego eimi. Por ejemplo, yo soy el pan de la vida, yo soy el camino, la vida y la vida. Yo soy el buen pastor. Yo soy la puerta de las ovejas. Yo soy el pan de la vida. Así salen. Aquí dice: yo soy la luz del mundo. Aquí el mundo indica el mundo oscuro y el mundo lleno del pecado. Y la luz alumbró este mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Seguir al Señor significa entender la gracia y creer en ella y vivir según la palabra. Cuando Jesús estaba en la tierra de Israel, no solo los 12 discípulos lo seguían, sino que muchas personas lo seguían. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. El Señor es la luz de la vida. Él vino a este mundo para dar la luz de la vida. El que recibió la luz del Señor, o sea, la luz de la vida, recibió la salvación, los salvos. Los salvos recibieron la luz del Señor y la luz de la vida. Si vemos Hechos capítulo 26, 18, yo voy a memorizar. Para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Para que abra sus ojos, nos hizo abrir los ojos. Nos hizo abrir nuestros ojos espirituales, para que nos convertimos de las tinieblas a la luz, de las potestades de Satanás a Dios. Cuando fuimos salvos, nuestros ojos espirituales fueron abiertos. Por eso podemos ver el mundo espiritual, podemos ver el mundo eterno, podemos ver la gloria de Dios. Para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz, de las potestades de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Esto quiere decir que creyendo en el Señor para recibir herencia eterna entre los santificados. Dios no nos salvó para darnos las cosas corruptibles
y temporales de este mundo, sino para darnos las herencias incorruptibles, incontaminadas e inmarcesibles. 1 Pedro 1:3 dice: nos hizo renacer para una esperanza viva, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. La semana pasada hemos aprendido este versículo, ¿sí o no? Nos va a dar la herencia del cielo, la herencia eterna. Las cosas del mundo pronto desaparecerán. Por eso, Dios nos salvó, no para darnos una esperanza, una vida prosperada de algunos años de este mundo, sino para darnos la herencia eterna de Dios. Herencia eterna. Dios creó al hombre a su imagen para que el hombre pueda vivir eternamente como Dios. Y lo creó a su imagen para que el hombre sea como Dios, entrando en la gloria de Dios. Busquemos San Juan capítulo 3. Busquemos San Juan capítulo 3, versículo 19. Capítulo 3, desde 19 a 21. De 19 a 21. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Esta es la condenación. Aquí la condenación se refiere al juicio. Es juicio. Dios va a juzgar a los pecadores, pero ¿por qué cosa les juzgará? ¿Por qué cosa les juzgará? Si vemos Juan capítulo 3, 18, el que en él cree no es condenado. El que cree en Jesús no recibirá juicio, no será condenado, porque a Jesús recibe el juicio en la cruz que teníamos que recibir en nuestro lugar. Él perdonó nuestros pecados con su muerte, derramando su sangre, y nos dio la vida nueva con su resurrección. Por eso, creer en Jesús es creer en la muerte y en la resurrección. Y creen en el perdón de pecado y en la nueva vida. El que no cree ya ha sido condenado. El que no cree ya ha sido condenado. No va a ser juzgado por pecados morales, ni por infringir los mandamientos, ni por hacer maldades. No por esta cosa no va a ser juzgado. ¿Por qué? Jesús puede perdonar todo tipo de pecado en la cruz. Ya los perdonó. Todo tipo de pecado. No habrá ningún pecado que no puede ser perdonado con el amor de Dios. ¿Por qué? El amor de Dios es más poderoso que nuestros pecados. Nos perdonó eternamente. Entonces, ¿por qué cosa será juzgado? ¿Por qué será juzgado a algunos? Esa es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más a las tinieblas que la luz. ¿Por qué no quieren la luz? La gente ama las tinieblas más que a la luz. Por eso, cuando la luz le alumbra, no saben cómo tiene que hacer. Cuando alzamos una piedra, entonces los bichos que estaban debajo se sorprenden. Los que aman los pecados aborrecen la luz. Por eso quieren meterse más en las tinieblas. La Biblia dice: porque avergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Esa es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz, y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Cuando viene a la luz, sus obras malas se descubren. Por eso no le gusta la luz. Tampoco le gusta a Dios. Por eso quiere esconderse. Pero no hay ningún lugar donde los pecadores pueden esconderse. ¿Dónde podrían esconderse los pecadores?
Pero aquí dice, más el que practica la verdad viene a la luz. Sí, verdad. El que sigue la verdad le gusta la luz. Esto se refiere a los salvos. Los que recibieron la luz de Dios viven en la luz. No regresa a la tiniebla, sino viven a la luz. Viene a la luz. Mas el que practica la verdad viene a la luz. Para que sea manifiesto que sus obras no son hechas en Dios. Los que andan en la verdad quieren mostrar sus obras. Por eso vienen a la luz. Quieren mostrar sus obras. Pero los que aman las tinieblas y andan en las tinieblas no vienen a la luz. ¿Por qué? Aborrecen la luz. Les gusta vivir en las tinieblas y en los pecados. Por eso recibirán la condenación. Por eso recibirán el juicio de Dios. Y algunos temen a ser salvos cuando escuchan el Evangelio. Tienen miedo de ser salvos. ¿Por qué? Allí dice, si yo recibo la salvación, no podré hacer muchas cosas. No podré tomar alcohol. Ni podré fumar. Y no podré hacer las maldades. No podré insultar. Así algunos tienen miedo de ser salvos. Y dicen, si ahora yo recibo la salvación, mi vida será muy aburrida. Por eso primero yo voy a hacer todo lo que yo quiero hacer. Y voy a creer 2 años antes de morir. 2 años antes de morir. ¿Para qué cree 2 años antes de morir? Ya sería mucho mejor creer 5 minutos antes de morir. Ese hombre no es digno de ser salvo. ¿Dios le permitirá que sea salvo? Es un hombre tan necio. Tan necio. Los que aman cometer los pecados son los que viven en las tinieblas. Busquemos San Juan capítulo 9. San Juan capítulo 9, versículo desde 1. Versículo desde 1. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús, no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Jesús encontró a un hombre ciego de nacimiento. Ese hombre era ciego de nacimiento, por eso nunca ha visto ninguna cosa en su vida. Para él, este mundo estaba en tinieblas. En tinieblas. Los discípulos le preguntaron a Jesús, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Si ese hombre nació ciego por los pecados de sus padres, entonces no será justo. Entonces, ¿nació de ciego por su propio pecado? No, ese hombre era ciego de nacimiento. ¿Cómo podría cometer el pecado antes de nacer? Por eso, las dos son respuestas incorrectas. Jesús dijo, no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. ¿Qué significa esto? El hombre ciego de nacimiento indica que todos los hombres nacieron siendo ciegos espirituales. Todos los pecadores nacieron como ciegos. Nacieron en las tinieblas y viven en los pecados y no saben la luz de Dios. Por eso son ciegos de nacimiento. Aunque sus ojos carnales están abiertos, pero sus ojos espirituales son ciegos. Entonces, ¿por qué vino Jesús a este mundo? ¿Para qué? Él vino para sanar a los ciegos de nacimiento, porque Él es la luz. Por eso, si vemos más adelante, Jesús sanó a este hombre ciego de nacimiento. Al ser salvo, se abren los ojos ciegos de nacimiento. Después puede ver el mundo espiritual, puede ver a Dios y el mundo eterno. ¿No es maravilloso esto? Es muy maravilloso.
Por eso, si vemos Colosenses capítulo 1:13, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Por eso, al momento de ser salvo, los ojos ciegos se abren. Es seguro. Desde ese momento puede ver a Dios y puede ver el mundo espiritual y el mundo eterno. Puede ver el mundo que la gente de este mundo no puede ver. Busquemos Salmos, capítulo 107. También ponga en pantalla Salmos capítulo 107, versículo 10. 107:10, leamos junto. Algunos moraban en tinieblas y sombra de muerte, aprisionados en aflicción y en hierros. Algunos moraban en tinieblas y sombra de muerte, aprisionados en aflicción y en hierros. Se llevan al infierno aprisionados en aflicción y en hierros. Se llevan al infierno. ¿Por qué pasa esto? Sale, versículo 11. Por cuanto fueron rebeldes a las palabras de Jehová y aborrecieron el consejo del Altísimo. Fueron rebeldes a las palabras de Jehová, especialmente el Evangelio, o sea, rechazan el Evangelio, no quiere recibirlo. Aborrecieron el consejo del Altísimo. Si vemos San Mateo capítulo 18:14, dice: así no es la voluntad de nuestro Padre que está en los cielos, que se pierda uno de estos pequeños. La voluntad de Dios no es que uno vaya al infierno. Juan 6:40 dice así: y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo y cree en él tenga vida eterna. ¿Qué desea Dios? ¿Qué es la voluntad de Dios? Quiere que vaya al cielo. ¿Acaso él pide a los pecadores que paguen con dinero? ¿O pide hacer muchas buenas obras? Ya no puede. ¿O acaso pide que hagan algo grande para el Señor, para Dios? No. Solo piden que sean salvos. La voluntad de Dios es que reciban la vida eterna entendiendo la gracia de Dios por medio de Jesucristo. Primero quiere que sea salvo. Entonces, después de ser salvo, puede vivir según la voluntad de Dios por el resto de su vida. Los que son salvos según la voluntad de Dios pueden vivir según la voluntad de Dios. Por eso, también busquemos Judas capítulo 1. Judas capítulo 1. Libro Judas está antes de Apocalipsis. También solo tiene un capítulo. Judas capítulo 1 versículo 13. Fieras ondas del mar, que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes, para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. Aquí dice, las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. ¿Qué lugar es este? Es infierno. En Mateo 25:41 dice, entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. El infierno no fue creado para los hombres, sino para el ángel caído, Lucifer y sus ángeles. Para ellos estaba preparado el fuego eterno, no para hombres, para diablo, las cuales está reservada eternamente en la oscuridad de las tinieblas. Indica el infierno. El infierno tiene la oscuridad de las tinieblas. Estrellas errantes para la oscuridad de las tinieblas. Esto es una estrella especial. Las estrellas no están inmóviles, sino están moviendo por las rutas ordenadas por Dios. Salmos capítulo 119 dice así: por tu ordenación subsisten todas las cosas hasta hoy, pues todas ellas te sirven. Los cielos y la tierra, el universo se mueven según el orden de Dios. La Tierra, nuestro planeta, corre a 108.700 kilómetros
por hora, manteniendo una distancia de 150.000 millones de kilómetros desde el Sol. Y cada año exactamente da una vuelta alrededor del Sol. Y por su parte, la Luna da una vuelta cada mes alrededor de la Tierra. Y hay 9 planetas que están dando vuelta alrededor del Sol. El Sol también está corriendo. El Sol está dando vuelta dentro de galaxia con una alta velocidad. Para dar una vuelta se demora más que 200.000 millones de años. No es que yo invento esto, sino los astrónomos dicen así. El universo no está inmóvil. Parece que las estrellas están quietas, pero todas se están moviendo. Pero existen las estrellas errantes. La Biblia también habla de esta estrella. Las estrellas errantes son las estrellas que corren fuera del orden, corren a cualquier lugar, cualquier lugar. Estas son peligrosas. Pero ¿qué está preparado para las estrellas errantes? La oscuridad de las tinieblas se refiere al agujero negro. Cuando las estrellas errantes corren cerca de un agujero negro, entonces este las absorbe. Las estrellas errantes son las que corren según su gusto, rompiendo el orden de Dios. Fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes. Si vemos Isaías capítulo 53 dice así: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Los hombres se apartaron del Señor y viven según su manera y su pensamiento. Cada cual se apartó por su camino. Así vive según su manera, su deseo, y van por sus caminos. También éramos así como las estrellas errantes, como una oveja descarriada, pero Dios nos salvó de allí. Por eso ahora no somos las estrellas errantes, sino las estrellas que corren y se mueven en las rutas ordenadas por Dios. O sea, vivimos según la palabra de Dios. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Tenemos que vivir según la palabra de Dios por el resto de nuestra vida. Como las estrellas errantes son absorbidas por el agujero negro, de verdad existe la oscuridad de las tinieblas, que es el infierno. ¿Ustedes se han pensado en el infierno? ¿Piensan que no existe infierno? La Biblia dice que sí hay infierno. ¿Piensan que Dios dio esto solo para darles el miedo a los hombres? No. Dios dio esto para que nadie vaya al infierno. En la Biblia sale más sobre el infierno que sobre el cielo. ¿De verdad existirá infierno? No creo. No puede ser. No sería posible. No sería probable. ¿Así quiere creer? Hasta ahora, ninguna palabra de la Biblia ha fallado. Por eso los salvos fueron salvados de la oscuridad de las tinieblas, el cual nos ha librado de las potestades de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Por eso ahora somos la luz. Mateo 5:4 dice así: Jesús dijo, vosotros sois la luz del mundo. Así dice Mateo capítulo 5 versículo 14. Jesús es la luz. Nosotros somos un objeto reflejante. El sol es un objeto luminoso. La luna es el objeto reflejante. Por eso alumbra recibiendo la luz del sol. La luna a veces aparece como llena, o luna media o luna creciente. Como esto, los salvos son la luz. Vosotros sois la luz del mundo. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras, y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Somos la luz. Los salvos son la luz. Son los que alumbran a este mundo recibiendo la luz del Señor. Algunos entregan sus vidas enteramente y alumbran con mayor intensidad, como la luna llena. Algunos y otros alumbran como la luna media. Y algunos alumbran poco, como la luna creciente. No debe ser así. Bueno, somos la luz del mundo. Por eso, si vemos Isaías capítulo 60 dice así:
71 dice así: levántate, resplandece, porque ha venido a tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Levántate, resplandece. Tenemos que levantarnos y alumbrar este mundo. Nosotros tenemos que alumbrar a este mundo, a toda la persona de este mundo, recibiendo la luz del Señor. Busquemos 2 de Corintios capítulo 4. 2 de Corintios capítulo 4, versículo 6. Segundo de Corintios capítulo 4, versículo 6. Capítulo 4, versículo 6. Segundo de Corintios. Leamos junto. Porque Dios, quemando que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Dios, quemando que de las tinieblas resplandeciese la luz. Primero Dios dio en Génesis capítulo 1:3, sea la luz. Entonces, Jesús como esa luz vino a este mundo y resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Jesús es Dios que vino en forma de hombre a este mundo. Dios es la luz y el que alumbró esa luz es Jesús. Es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Por eso, en nuestros corazones entró la luz y podemos conocer la gloria de Dios por medio de Jesús. El que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Busquemos un poco más. Busquemos Efesios capítulo 5. Capítulo 5, versículo. Efesios capítulo 5, versículo 8, 9. Leamos junto. Porque en otro tiempo eras tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Porque el fruto del Espíritu es en toda bondad y justicia y verdad. Porque en otro tiempo eras tinieblas. Sí, de verdad, antes de ser salvos éramos tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Cuando fuimos salvos, también fuimos la luz de la vida. Por eso, hay que andar en la vida. Y en la vida, o sea, hay que andar en la luz. Esto es, andar como hijos de luz. Somos como hijos de luz. Antes he visto que el título de una película era Los hijos de la oscuridad. La Biblia dice que los que no son salvos son los hijos de la oscuridad. Los salvos vinieron a ser los hijos de la luz. Por eso tenemos que vivir y aprender a andar como los hijos de la luz. ¿Por qué? El fruto del Espíritu es en toda bondad y justicia y verdad. Vivir en los pecados es vivir en tinieblas. No tenemos que vivir así. Y también 11 dice, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. No participéis en las obras infructuosas de las tinieblas. Los que andan en tinieblas no pueden llevar los frutos ni pueden glorificar a Dios, sino más bien reprenderlas. Cuando andamos en tinieblas tenemos que ser reprendidos por la palabra de Dios. Los que tienen oscuridad tienen que ser reprendidos.
Porque aunque sea salvo, si tiene pecado, puede haber oscuridad en su vida cristiana. Por eso dice, anda como hijos de luz. Porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Si hacemos algo en tinieblas, sentimos vergüenza. Por eso queremos esconderlo. Somos cristianos. ¿Yo no? Entonces, tenemos que vivir sin tener ninguna vergüenza ante Dios y ante otras personas. Si uno dice que no tiene ninguna vergüenza ante Dios, ¿podrá decir esto? No puede. ¿Por qué? Dios sabe todo lo que hay en nuestro corazón. Dios no tiene ninguna oscuridad. Entonces, viviendo en la luz, no tendremos la vergüenza ante Dios. Efesios capítulo 5. Efesios capítulo 5. Versículo 14, leamos junto. Por lo cual dice, despiértate, tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Aquí dice, tú que duermes, despiértate, tú que duermes, y levántate de los muertos. Aquí sale el que duerme y los muertos. ¿Quién es el que duerme? El que tiene salvación pero está metido en este mundo. Sí existe. Tú que duermes. En una guerra, un soldado no podía dormir por algunos días. Y un día durmió sin darse cuenta dentro de un fossado. Pero luego, cuando se despertó, se dio cuenta de que estaba durmiendo entre los muertos. El que está durmiendo no sabe que al lado de él puede estar un muerto. Tampoco sabe dónde está ahora. El que está durmiendo no sabe qué hora es. Tampoco sabe qué tiene que hacer ahora. Entre los salvos, sí hay los que están durmiendo. Sí, son salvos, o sea, los vivos, pero están durmiendo. Es decir, están metidos en este mundo. No ames al mundo, ni las cosas que está en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Algunos están bien metidos en este mundo. Despiértate, tú que duermes, y levántate de los muertos. Los salvos quieren vivir como los que no son salvos. ¿Eso estará bien? Los salvos tienen que vivir como los salvos. Como los vivos. Su vida debe ser diferente a la vida de los muertos. Pero, ¿por qué está acostado con los muertos? Te alumbra Cristo. Él nos alumbró. El Señor nos alumbró. Por la mañana sale el sol y se pone en el medio del sol, pero algunos todavía duermen. Como esto, el Señor está alumbrando nuestro rostro. Entonces tenemos que levantarnos y andar en la luz. Por eso, Romanos capítulo 13, 12 dice así. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. La noche está avanzada y se acerca el día. Se dice que antes de amanecer es el momento más oscuro. Justo antes de la segunda venida de Cristo, este mundo estará más oscuro, estará más lleno del pecado, de la maldad. Los salvos son la luz, y este mundo es las tinieblas. Somos la luz. Jesús es la luz, Dios también es la luz. Hemos también recibido la luz del Señor, y venimos a ser la luz también. Por eso tenemos que vivir como los hijos de la luz. La noche está avanzada y se acerca el día. Está muy cerca de la venida de Jesús. Entonces desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia.
Vistámonos las armas de la luz. Aunque alguien le tire una flecha, pero la armadura protegerá su cuerpo. Cuando andemos en la luz, los pecados no nos atacan, ni nos dominan. Andemos como de día, honestamente. No somos de la noche, sino de día. Andemos como de día, honestamente. Si vemos 2 Corintios capítulo 6, 14, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. ¿Qué significa esto? ¿Los salvos pueden casarse con los que no son salvos? En Deuteronomio dice, no arrarás con buey y con asno juntamente. Cuando ara una tierra, si le pone yugo a un buey con un asno junto, entonces el buey va a ir quieto, lento, pero el asno va a correr y saltar. De esta manera podrá trabajar bien. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Los salvos se casan con los que no son salvos. ¿Esto será correcto? ¿Qué dice? ¿Van a salvar a su novio, a su novia? ¿Creen que puede salvarlo? Seguramente no puede. Tal vez luego de sufrir bastante, Dios podría salvarle, pero de verdad no es fácil salvar a su pareja. Cuando yo estaba en Guangzhou, ciudad Guangzhou, había 2 hermanas, ambas estaban haciendo bien la vida cristiana. Un día les presenté a cada una un hermano para casamiento, pero no les gustaron. Por eso no querían casarse con los hermanos que les presenté. Luego las 2 hermanas se han casado con los hombres de este mundo, con los gentiles. Una hermana me invitó a su boda, pero ¿cómo yo podría felicitarla? Porque se va a casar con un gentil. Por eso yo no fui allá. Y luego le dije que para recibir la disciplina de Dios. Pero ella me respondió, ¿disciplina, pastor? Bueno, la recibiré. Quiero ver cómo es la disciplina de Dios. Qué osada que ella es. Y ambas se apartaron de la iglesia. Y luego, después de mucho tiempo, algún tiempo, en la conferencia, una hermana con un bebé se me acercó. Su cara se había quemado bastante. Era una de las 2 hermanas. Con llanto me dijo que por su esposo no puede ir a la iglesia porque la obligaba a vender alcohol y la maltrataba, le golpeaba, le pegaba. Lloraba mucho. Ella como me decía, ¿qué quería ver cómo es la disciplina? ¿Creen que la disciplina de Dios es algo suave y fácil? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? Si vemos Amos 3:10, ¿andará 2 juntos si no estuvieran de acuerdo? Si los 2 no piensan igual, tienen otro pensamiento, tienen otra esperanza, tienen otro propósito de la vida, entonces ¿cómo pueden andar juntos? Ambos serían infelices. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Busquémonos un versículo más. Busquemos 1 de Juan, capítulo 1. 1 de Juan, capítulo 1. Capítulo 1. Versículo desde 5 hasta 7. De 5 a 7, leamos junto. Este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como él está en la luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Cristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. Dios es luz. ¿Y cómo es la vida cristiana después de la salvación? Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas. Si vemos 1 Juan capítulo 1:3, nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo es Cristo. Entre los salvos tiene que estar
reunidos. Los salvos tienen que ser reunidos. Se llama la reunión. En inglés, fellowship. Ahora somos una familia. Por eso tenemos que amarnos y ayudarnos unos a otros. Eso se llama la comunión. Nuestra comunión no es humana, sino una comunión santa con el Padre y con su Hijo Jesús. 1 Corintios 1:9 dice: fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Fuimos llamados de este mundo a una comunión santa con el Señor Jesús. Hay un dicho: viendo a sus amigos puede saber cómo es Él. Ahora estamos aquí juntos con los que tienen la comunión con Dios, ¿sí o no? Estamos juntos aquí con los que tienen comunión con Dios. Nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesús. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos. Es una mentira que tiene comunión con Dios. Dios es la luz y yo ando en tinieblas. Entonces, ¿cómo yo puedo tener comunión con Él? Aunque yo esté en tinieblas, escondiendo mi pecado, quiera estar en comunión con Dios. Es imposible. ¿Dios podrá ser engañado? Dios es la luz. Por eso, para poder tener comunión con Él, hay que andar en la luz. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Para tener comunión con Dios hay que vivir en la luz practicando la verdad. Hay que vivir obedeciendo la palabra. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Si andamos en luz, podemos tener comunión con Dios y también unos con otros, entre los hermanos. Nuestra comunión es con Dios y es Cristo. Aunque estemos reunidos aquí y tengamos comunión, pero si tenemos pecados entre nosotros, entonces Dios no está con nosotros. Sería una comunión humana nada más. Nuestra comunión es una relación triangular entre yo, los hermanos y Dios. Cuando tengamos la comunión correcta con Dios, podemos tener la comunión santa entre nosotros. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Cristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Nuestros pecados fueron perdonados eternamente. Pero ¿por qué aquí dice nos limpia de todo pecado? Eso significa que, aunque seamos salvos todavía, tenemos el carácter antiguo. Queremos vivir según la palabra de Dios, pero nuestro carácter antiguo no quiere esto. Por eso cometeremos pecados con nuestro corazón, con nuestro pensamiento. Esos pecados tienen que ser perdonados continuamente. Hay que ser perdonado continuamente. ¿Entienden? ¿Entienden? Hay que ser limpiado. Para que sea limpiado ese pecado, hay que andar en la luz. Andar en la luz no significa que vivirá sin cometer ningún pecado, sino si uno anda en la luz y peca, entonces enseguida se manifestará ese pecado. Entonces va a confesar. Por eso, verso 9 dice así: si confesamos nuestro pecado, eres fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Si uno anda en la luz y comete pecado, se manifiesta directamente su pecado enseguida. Por eso dice: Señor, yo pequé, discúlpeme, perdóname. Por eso tenemos que vivir en la luz. ¿Sí me entiende? Entonces Dios santifica nuestro corazón, nuestra vida poco a poco. No solamente perdona nuestro pecado, sino que también santifica nuestra vida, nuestro corazón cada día. Así que tenemos que andar en la luz. Si decimos que tenemos comunión con Dios, entonces tenemos que vivir en la luz. Por el resto de nuestra vida, no tenemos que vivir en tinieblas, sino en la luz, teniendo comunión con Dios hasta que el Señor venga. Oremos juntos. Dios Padre misericordioso, gracias por tener misericordia de nosotros y por salvarnos de la potestad de los pecados y de la muerte. También gracias por librarnos de las tinieblas y por guiarnos a la luz y al reino de tu Hijo. Ahora no somos tinieblas, sino somos la luz, como el Señor.
Entonces, guíanos para que podamos vivir siendo dignos de ser hijos de la luz por el resto de nuestras vidas. También guíanos para que en lo que queda en nuestras vidas te den gozo y gloria a ti, el Señor. Algunos hermanos están visitando su familia por el feriado. Ayúdales para que ellos puedan predicar a sus familiares en esta oportunidad. Y de esa manera queremos que muchas almas sean llevadas ante ti, el Señor. Y guarda nuestro corazón y nuestras vidas para que no andemos en tinieblas. En el nombre de Jesús hemos orado. Amén.